según tu experiencia como empresario? 3 o 4 cosas que parecen generar riqueza. Porque a veces creemos, si tengo más, soy rico. Pero ¿más de qué? Cada uno tiene su diferente nivel, en cómo define o va a definir. ¿Cuáles carros tuviste, por ejemplo? Casi todo que podés soñar lo tuve. Tuve como Ferraris, Maseratis, Lamborghinis, Bentleys. Yo hice mucho dinero honestamente, para comprobarle a mi papá que yo podía. El que ama más siempre va a ser esclavo. Porque si, por ejemplo, tú me amas más a mí, ¿quién tiene el control? That's right. En la noche de hoy tengo un invitado muy especial, una persona que respeto, admiro y doy gracias a Dios por haberme conectado con él. Su amistad es muy especial para mí y una persona que realmente me inspira mucho también. Es excelente padre, excelente pastor y bueno, ya él también estará compartiendo sobre su vida. Daniel Domínguez, bienvenido. Gracias Nando, y como dice en inglés, the feeling is mutual. Thank you very much. Siento lo mismo por ti, algo muy especial. I love it. Gracias. Bueno, Dani, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde, qué país vienes? ¿Dónde naciste? Un poco de tu historia. Mi historia es que yo nací aquí en Estados Unidos, en Houston. Mis padres son argentinos. Mis abuelos viajaron desde la guerra desde Italia a Argentina, y de Argentina mis padres terminaron en Estados Unidos, en Houston. Yo nací en Houston, obviamente en mi niñez estuve en Argentina por un tiempo visitando siempre y conociendo, pero viví toda mi vida en Estados Unidos. Interesante. O sea, tus abuelos son de dónde, de Italia. Son Italia, Sicily, to be exact. Y viajaron por la guerra a Argentina. En bote y terminaron Argentina. ¿En serio? Yeah. Desde Italia. Qué locura. Imagínense. Tienen varias historias, tuvieron varias historias, excelente familia. Sería bueno tenerlos en el podcast si estuviesen aquí. Dani, cuéntanos un poco, conociéndote un poquito más. Naciste aquí en Estados Unidos, pero te criaste en Argentina, ¿cierto? Nací, estudié aquí en Estados Unidos, pero pasé tiempo en Argentina. Ok, como visitando simplemente. Exacto, constantemente, pero como niño. Ok. Soy americano, como dicen. Ok, full gringo, como dirían los latinos. Exacto. Norteamericano. Dani, entrando un poco al tema. Dani, tú tienes experiencia como empresario en el área corporativa. Una de las cosas que yo quiero que la gente se lleve en este podcast y que mi comunidad que está viendo el podcast aprendamos mucho sobre el tema de las finanzas, que es un tema que yo veo que en las iglesias en Latinoamérica, yo tengo un criterio, va a sonar un poco ofensivo y agresivo, y es que lamentablemente las iglesias en Latinoamérica genera gente pobre en vez de empresarios y gente con una mentalidad corporativa, empresarial, abundante. Y lamentablemente también vemos muchos pastores pues como struggling, como luchando con las finanzas y todo este tema. Dime algo, dime 3 o 4 cosas que parecen generar riqueza, pero que en realidad no lo hacen. Según tu experiencia como empresario. 3 o 4 cosas que parecen generar riqueza, pero que en realidad no. Bueno, el problema es que es cómo definimos las cosas. Y normalmente cómo nacemos o cómo somos creados es lo que tenés es tu valor. Encontrás tu valor en cosas. Y ese es el problema, las cosas que no te traen riqueza. Porque a veces creemos, si tengo más, soy rico. Pero ¿más de qué? Solo puedes usar un par de zapatos una vez al día. Solo vas a usar el jean one time. Sí, puedes tener 25 cosas, pero eso es lo que te mata primero. Querer más.
para mí es the killer of everything. Porque el querer más significa que nunca vas a tener suficiente. Y si nunca vas a tener suficiente, nunca vas a ser feliz y nunca vas a, aunque seas rico en tu mente, nunca vas a ser rico. Nunca sos suficiente. So, cada uno tiene su diferente nivel, en cómo define. Según las analíticas de nuestro canal, el 70% de las personas que ven este podcast y consumen nuestra música no se suscriben. Suscríbete al canal, prende la campanita y comparte con las personas que creas conveniente. O La va a riqueza. definir la riqueza. O sea, que ese sería el primer punto. Básicamente, la interpretación de lo que es riqueza. El enfocarse que la riqueza es material. Material. Y eso, según tú, no es material. No es material. Parece riqueza, pero no lo es. ¿Cuál sería el segundo punto? Para explicarlo, entenderlo más, voy a volver a la historia. Okay. Yo nací aquí, soy americano, pero soy primera generación. ¿Qué significa eso? Cada generación, segunda, tercera, cada uno tiene su drama. El drama de ser primera generación es, te hablan tus padres en español. Llegas a la escuela a los 5 o 6 años. Ahora, tu idioma es español, pero estás rodeado con personas que te hablan en inglés. Empieza una confusión. Okay. ¿Y por qué te explico eso? Porque en cada drama también te lleva a ¿cómo se dice? Interpret the rest of your life. Interpretar el resto de tu vida. Yeah. Sí. Entonces, como niño, yo llego a la escuela pensando, yo no entiendo lo que están diciendo. Yo no entiendo bien, mezclo las palabras en inglés y en español. Entonces llega un momento que uno o se siente fracasado o no. Entonces, en la secundaria, en la escuela, yo fui un estudiante average. Promedio. Y el por qué va a definirlo después. Pero porque yo realmente no tenía motivo y en mi mente pensé, ok, yo no entiendo todo porque el idioma al principio causó varios dramas. Hasta que me recibí de high school, le dije a mi papá y mi mamá, quiero servir al Señor, yo amaba al Señor y después te cuento más de eso. Y mi papá me dijo, haz lo que tú quieras, pero vas a ir al colegio primero, al college. Dije, no quiero ir, lo único que yo te pido, yo vine a este país para dar tu mejor mañana. Y es lo único que te pido. Dije, lo voy a hacer por ti. Ahí empecé a aprender a estudiar. Mi punto era que todos somos inteligentes, pero todos aprendemos diferente. Yo tuve que aprender un poco diferente. Tengo dislexia, tengo ADD, tengo algunas cosas que para varias personas es normal. Entonces yo tuve que aprender. Desde ahí saqué notas excelentes, A's. Llegué a hacer mi maestría, que nadie pensó que iba a terminar algo. ¿En qué área? ¿Maestría en healthcare. My bachelor's fue en accounting, contador. Contador, ok. Y después hice mi maestría en healthcare administration. Administración de hospitales. En el área de salud. Área de salud. Entonces, mi punto era de llegar a las riquezas. Todos estamos definiéndolo diferente y todos tenemos una historia que nos lleva. Algunos nacemos con dinero, otros no. Mis padres llegaron aquí pobres. Entonces, ellos querían, obviamente nos enseñaron la palabra de Dios primero. Eso era lo más importante. Pero lo segundo era que ellos dejaron su país para que nosotros tengamos algo mejor. Entonces, cada persona, cada historia es diferente, cómo logramos o cómo vemos la riqueza. Es como... ¿Cómo definimos o interpretamos esa palabra, básicamente? Exacto. Yo coincido contigo porque te soy bien honesto, yo soy venezolano de Maracaibo y lamentablemente en nuestra cultura maracucha, nosotros nos enseña la cultura de la ciudad, o yo creo que no solamente Maracaibo, porque viví en otros países,
y conocí varios lugares, muchos lugares. Y creo que la cultura en general nos enseña a medir cuánto valemos por lo que tenemos. O sea, tú vales porque tú tienes un gran carro, tienes una Hummer, tienes un Cadillac, tienes un Ferrari, un Porsche. Pero si tú andas en bus, tú no vales. Exacto. O sea, entonces te miden nos medimos, y me incluyo, por lo que tenemos. Pero yo aprendí de unos años para acá lo que tú dices, y coincido con eso, que nuestro valor y la abundancia y la prosperidad no está en lo que... O sea, si yo no tengo, yo no valgo. Y si yo tengo, sí valgo. Entonces mi medida, mi valor como hombre no debe estar puesto en las cosas materiales que tengo. Son importantes, son necesarias, pero Exacto. mi valor no debe estar puesto en el título. Pero todos tenemos que pasar, no sé si son montañas, pero todos como hombres tenemos esa pregunta: ¿Can I do it? ¿Puedo hacerlo? Y en esa pregunta me pegó a mí. Entonces yo empecé a definir las riquezas exactamente con cosas. Y tuve muchas cosas. Ok. Muchas cosas que yo soñé. Yo tuve sueños a cierta edad que yo iba a tener algo y pasaban, porque pues lo tenía bien enfocado en lo que yo quería. Entonces se puede lograr, para mí se puede lograr lo que uno quiere. ¿Al costo de qué? You know? O sea, ¿qué te costó a ti tener esas cosas materiales? ¿Te costaron decisiones? ¿Te costaron personas? ¿Qué te costó? Yo tuve muchos autos, porque a mí... ¿Cuáles carros tuviste, por ejemplo? Casi todo que podés soñar lo tuve. Sin miedo, ¿cuáles? Tuve a couple of Ferraris, Okay. Maseratis, Lamborghinis, Bentleys, Rolls wow. Royce. O sea, que tú llegaste a tener como ese garage como con 30 carros, ¿no? Tenía 5 o 6 a la vez. Okay. Era para mí terapia. No era de salir a tomar, no me metía en drogas, no era mujeriego. Un abogado me dijo: everybody has a vice. No sé cómo se dice en español. Cada uno como tiene un vicio. Sí, sí, ok. Un hobby. Un hobby. Y si no tenés uno, vas a encontrar uno. Y me preguntó: ¿qué te gusta? Me gustan los autos. Y dice: entonces siempre maneja un auto que te guste. Y nunca vas a tener problema con tu esposa, con alcohol. Y dije, porque era lo que a mí me gustaba. Y fue un buen consejo, ¿no? Y me salvó de muchos problemas. Ahora, yo disfruté los autos. Para mí no eran los autos para llevar a las reuniones que te vean. Yo no usaba los autos lindos para eso. Yo usaba los autos lindos para disfrutar con mi esposa. Mis hijas eran niñas y manejaban Lamborghinis. Aprendieron a manejar autos. ¿Por qué? Porque era lo que yo disfrutaba. Pero me di cuenta que no tenían sentido igual los autos, esos. Son objetos nada más. Y no hay nada malo en tenerlos. Pero al fin y al cabo, cuando entendés el porqué de la vida, el cómo es mucho más fácil. Empecé a entender el por qué yo existía más y más. Y tener las cosas para mí es fácil. Mantener una vida así es different. Como yo le digo a todo, yo compré un Porsche a los 18 años. Wow, a los 18. El que soñabas. El que soñaba. Pero mantener un Porsche a los 18 años es different. Otra cosa, sí. Yeah, de nuevo, yo creo que todos en este mundo deseamos algo. Puede ser, mis hijas están enamoradas de la creación, animales, viven para protegerlos. La naturaleza. Naturaleza. Todos tenemos algo, y creo que no tiene que ser algo malo, puede ser algo bueno. Claro. Y creo que es algo que Dios nos dio también para disfrutar en este mundo. Okay. No sé si te llevé de otro lado de la conversación, pero... No, yo estoy
estoy siguiendo el seguimiento de la pregunta, porque fueron como 3 cosas que te pregunté. Que tú, si estás creciendo espiritualmente, expandiendo tu conciencia, aprendiendo de finanzas, si quieres escuchar música que edifique tu vida, suscríbete y compártelo con las personas que creas conveniente. Que creemos que parecen riqueza, pero en realidad no son. Entonces estoy entendiendo que tú estás fundamentando básicamente lo que estás compartiendo en el significado que le da cada uno a la palabra riqueza. Yes. Y coincido contigo y comparto en que la riqueza no es algo material, sino es espiritual, es en el alma, es el valor que me doy, que yo tengo cuando me reconozco. Exacto, yo a los 40 años me acuerdo, cumpliendo años, mirando a mi alrededor, tenía varias cosas, pero miré a mi familia, mis hijas, mis padres que están, también mis abuelos que están, y dije, no me hace falta nada más. Nothing else. Porque tenía lo importante ahí. Ahí empecé a aprender que lo que tenía no era tan importante. Entonces empecé a usar los autos que tenía. Porque mucha gente con dinero compra los autos pero no los usa para que el valor no baje por las millas. Yo usé los autos. Yo los usé tanto que no me arrepiento. Te disfrutaste tus carros. I did, and I loved it. Claro. Bajó el valor, but you know what? Subió mi joy, tu gozo. My joy, mi gozo. Y para eso eran los autos. No eran para que yo les dé más valor, eran para que me dieran a mí más. O sea, no es que los carros te usaron a ti, no. Tú usaste los carros con un propósito para satisfacer ese deseo, esa pasión tuya, ese hobby. Y a mí lo que me fascina de los autos es el diseño, cosas así, porque Dios me dio una forma de ver las cosas y a mí me fascina cuando veo autos con diseños. I love it. Cómo lo pensaron, I love it. So, claro. Como tu música, que te fascina cosas, todos tenemos algo que nos lleva a eso. Que encontramos como un deleite en los detalles. Y son segundos de es como todo el mundo se apaga for a second, it's okay. Y pues todo lo sigue de nuevo, pero... Sí, que puede separarse el tiempo y tú en ese segundo... Mi carro, disfrutando tu carro. Tus carros. Pero hay la familia, los valores más grandes, y los aprendemos de niñez. Son las personas que te aman y amas. En la vida es pocos que realmente saben que son amados. Y vivir una vida sin amor o pensando que nadie te ama, I think es la forma más pobre de vivir, I think. Y muchos vivimos así. Yo por muchos años viví así, sufriendo que si me ama, self-love, y si soy suficiente. And you know what? Creo que eso es lo peor de que tener todo y perder todo is the worst. Te hago la misma pregunta que le hice a mi invitado anterior, a mi hermano. ¿Alguna vez te has sentido insuficiente como hombre? No. Aún teniendo todas esas cosas materiales que tú soñabas como hombre, ¿cómo ha sido esa experiencia? O sea, ¿te has sentido insuficiente? Yes, varias veces. You know, y ha pasado no porque... creo que ha pasado por mentiras que yo he creído. O que en un momento eran frases que yo empecé a creerlas. Porque quizás alguien en mi niñez me dijo, tú nunca vas a aumentar a nada. No vas a lograr nada. You're a C-average person, no puedes pasar. Y eso o te define o en un momento te despierta y dices, no, I'm not. Y empiezas a sacar por orgullo o por querer comprobar. Yo hice mucho dinero honestamente para comprobarle a mi papá que yo podía, porque él quería que yo vaya a la escuela y ni me importaba el dinero. That was the worst part. No me importaba, era como el dinero me perseguía. I was like, pero era porque yo ya sabía que lo iba a tener, porque quería cumplir eso. Era la only reason. Dani, tocaste un tema muy, muy importante, porque yo escuché en estos días
a un psicólogo de deportistas olímpicos y campeones mundiales. Y, o sea, mencionaste eso y me trajiste eso a memoria porque él menciona y comparte y revela que todos estos deportistas se vuelven número 1 del mundo, pero desde un trauma de niñez. Yes. O sea, Para comprobar algo si son suficientes. es para comprobar su valor. Yeah. Y yo si valgo, mira, soy número 1. Por eso creo que todos luchamos con eso. A veces no lo admitimos, pero hay algo que alguien nos dijo en un momento. Puede haber sido una chica, un chico, puede haber sido un Familiar, papá, un tío o alguien que te hizo bully o burla y se te quedó. O vas a comprobarlo mal o vas a vivir esa mentira. Increíble. Y otra vez, yo no canto muy bien, pero a mí a los 12 años, yo amaba al Señor, me enamoré del Señor a los 12, 13 años, quería cantar y me echaron públicamente de un coro. Adelante de probablemente Así público. 30 niños de mi edad. Me fui, me acuerdo caminando 2 millas en una calle, llorando, y dije, yo voy a cantar. No matter what, porque yo no lo hago por ninguna persona y por eso was I enough. El struggle es la lucha a cualquier edad te pasa. Claro. Ahora si hubiera creído en una mentira, y no es que canto bien, pero que yo no puedo, la mentira que yo no puedo, quizás nunca hubiera estado metido tanto en la iglesia, porque parte era del servicio de adoración que yo, eso me llevaba a lo que Dios era el entorno donde podías Yeah. ejercitar ese deseo de que yo me lo voy a demostrar, yo sí puedo, yo sí valgo. Y no lo hice por comprobarle a alguien, pero quería comprobarme a mí. Si yo amo al Señor, Él va a aceptar mi voz como es, Claro. y mi corazón es lo que yo quería que esté puro con Él. Tu relación con tu papá, ¿cómo fue de niño? Tengo una hermana mayor, 2 hermanos menores. Yo tengo el mismo nombre de mi papá. Entonces, cuando uno lleva el mismo nombre, lleva esa responsabilidad y el first boy. Y para mí era mucha presión. No estoy diciendo que él me puso presión, pero en mi mente y a mi alrededor yo sentía la presión de tener que cumplir con el nombre. Peso sobre los hombros. El peso. Soy el primero. Y tengo que mostrar a mis hermanos menores y el por qué eso era presión. Entonces uno tiene que balancear eso o rebelarse, rebel against, decir no, son luchas ahí. ¿Cómo manejaste esa presión? ¿Cuándo te diste cuenta que no querías o que no te correspondía llevar con esa carga? ¿A qué edad? Probablemente el día de mi casamiento. Sí, ¿y a qué edad te casaste, viejo? A los 28 años me casé. Ok. Me casé a los 28 años con Mariela, mi esposa, which I love, the most beautiful woman in the world to be. Mi papá y mi suegro hablaron. Mi esposa es hija de misionero y su papá, que lo he conocido casi toda mi vida, han sido misioneros en España, Argentina, son de Argentina. Y ellos regresaron a trabajar, los padres, con mi papá, de nuevo, a formar la iglesia Centro Familiar Cristiano acá en Houston, Texas, y más como un centro con piscina, cosas así. Y ella regresó, nos casamos. Pero el día de mi casamiento es cuando yo me di cuenta where I was free. Porque nosotros éramos cristianos en la iglesia y salir, especialmente primera generación, salir a una fiesta de americanos o something, no nos conocemos. Claro. Y a mí me habían invitado a un prom y mi mamá y mi papá dijeron no.
¿Qué es un prom? Un prom es una fiesta de high school. Ok. The promotion. Un promotion que salen Ok, todos ok. a bailar. Y yo no era esa clase de persona. Y mis padres se enojaron conmigo. Y yo dije, los voy a desobedecer. Ahora, ¿por qué? La niña que me había invitado a mí era africana, era paralítica, enana, no podía caminar y no iba a ir con nadie. Y cuando me pidió a mí, yo dije, ¿cómo debo decir que no? Digo, y dije a mi papá, ellos no entendieron, pero la razón que digo, eso pasó hace años y después me casé 10 años después, pero en mi casamiento, nunca se habló ese tema, pero en mi casamiento mi papá me habló. ¿Qué te dijo? Dijo, las cosas que aprendí de ti sin que tú te diste cuenta. Y con toda la historia, cuando yo estaba desobedeciendo, pero haciendo lo correcto por alguien que no podía. Era la primera vez que me conecté y dije, finalmente entendió mi corazón. Y de ahí nunca tuve que comprobar. Te vio. He saw me. Te vio. Nunca más tuve que mostrar mi valor. Él lo sabía ahí nomás. Y yo sabía que él lo sabía. Y era para un hijo saber que el padre... Ya. Entonces, I'm complete. Sí, yeah. estoy complete. Que fracasé 10.000 veces, pero por lo menos en ese momento me fui, fue el the complete, que vi el círculo, que he saw me, me entendió, sabía el porqué finalmente, So that was good. Wow. Pero fue 2 lessons tarde, pero con mis padres siempre mucho respeto, mucho amor, así me enseñaron, y yo siempre estoy honrándolos. No son perfectos como yo no soy perfecto, claro, como padre, pero hicieron todo lo que ellos podían con sus corazones sinceros para nosotros. So, ¿qué más quiero? Wow. Y siguen siendo un esfuerzo y un pilar en nuestras vidas. Impresionante. Me encanta ese tema del trauma que nosotros tenemos. Yeah. Yo creo que, yo aprendí y creo que todos los seres humanos estamos rotos por dentro. Y creo que dentro de la iglesia debemos aprender a diferenciar cuando aceptamos a Cristo y cuando dejamos que Él nos sane. Y también aprendí que no todo el trabajo lo hace Dios. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros, conscientemente despertar y trabajar en esas heridas. Y como tú dices, despertaste. Tú sabes que yo también tuve una experiencia muy similar con mi papá. ¿Con tu papá? Yo me separé, me divorcié hace como 3 años, como sabes, y durante ese proceso de luto y dolor, yo no había disfrutado de mi papá, nunca. Porque, la relación de mi mamá y mi papá ha sido con mucha fricción durante su relación, durante toda mi vida. Pero en ese momento yo pude como quitarme esa venda de herida que de repente mi mamá por situaciones en su relación me había transmitido sin ella saber, inconsciente. Una persona herida hiere. Eso es lo que vengo a comprender ahora. Pero yo veía a mi papá a través de la herida de mi mamá. ¿Me explico? Entonces yo no veía a mi papá como mi papá. Yo lo veía como un hombre malo. Entonces mi relación con él nunca fue. Pero cuando me separo y paso mi momento de luto y de dolor, yo conecté con mi papá como nunca en mi vida. O sea, y me identifico porque fue ya grande. Fue hace 3 años, 4 años. Como que... Y mi papá pendiente, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Te bendigo. Hoy va a ser un día excelente. Y era quien me llamaba y pendiente. Y yo, ya va. Si esto yo nunca lo había visto. O sea, yo nunca había visto a mi papá pendiente de mí así. O sea, a este nivel. De que, buenos días, como en la mañana, antes del trabajo. Yo salía del lunch al trabajo. Yo vivía en Colombia.
Y era a hablar con él, a chismosear, a cómo valía. O sea, yo nunca había conectado con él de esa forma. Y fue grande ya. Fue y bien. antes, cuando no te llevabas bien, era por básicamente llevar una condenación por él o por él hacia ti, en el sentido de que... Era una condenación, como yo veía a mi papá, Ajá. a través de la herida, de los lentes De tu la mamá. herida de mi mamá. Yo lo condenaba. Yo Exacto. lo enjuiciaba. Para mí él era malo, no era el excelente hombre que para mí es hoy en día. Ajá. No era el... Y cuando te divorciaste, ¿él fue el que dio el paso? Sí, yo no lo busqué. O sea, él se enteró mi proceso y fue que él, Wow. él fue como cuando el niño se cae, literal, y Fue salió al levantado. papá a recogerte. Wow. O sea, mi corazón, a nivel emocional, yo sentí que mi papá me recogió y me levantó. That's good. Estando yo en otro país y él acá, o sea, él estaba aquí en Estados Unidos. Wow. Y todo fue por teléfono y videollamada. Y era, ¿cómo estás? Vamos para adelante. Y palabra de bendición. Y declaro esta palabra y te bendigo. O sea, una cosa maravillosa. Llevamos a mi papá. Y yo creo que, no sé si lo compartí contigo, pero en la iglesia hace poco, de una historia en la Biblia, en Juan 5, que hay un árbol, fig tree, ¿cómo se...? El árbol que se alimenta. El árbol, el que sale a fruta fig, higo. El higo. El higo. Ajá. Y llega el dueño y dice, por 3 años no ha dado fruto. Dice, cut it down, Córtalo. córtalo. Y el que mantenía todo ahí dice, wait, espera, dame una oportunidad, dame un año, déjame hacer X cosas. Mi punto es, Dios, el Padre, nos estaba enseñando algo, no estaba dando fruto, dice, cut it down. Jesús entra y saca la condenación del árbol, dice, wait. Cuando la condenación es removed, Es sacada, removida. es sacada, uno puede ser libre y puede cambiar. Cuando yo vi que mi papá, ya la condenación mía, que yo había hecho eso, había desobedecido, it was over, ya no había condenación, ya podía ser libre. Y lo que nosotros llevamos, esa condenación por un error quizás o un que entendimos mal. Sí, sí. Bueno, no son todos padres, a veces nosotros Nosotros entendemos mal. interpretamos mal, sí. Y creo que nos equivocamos, creemos esa mentira por años que no es verdad para nosotros y causa esa fricción. Pero cuando la condenación is gone, no está, ahí puedo ser sano. Ahí puedo cambiar, ahí puedo ser, I can be myself, puedo ser real. Pues si no, siempre vamos a ser falsos. It just doesn't work. Yo creo que la relación de nuestros padres es muy importante para nosotros poder sanar. O sea, mira que el tema, la pregunta fue con respecto a la riqueza. Porque medimos materialmente, ¿cierto? Y me encanta por dónde vamos, porque estamos hablando de riqueza, pero intangible, espiritual del alma. Que realmente eso es lo que se manifiesta y se materializa afuera. Y de ahí ya tú no buscas el dinero, sino que ya eso viene a ti, las oportunidades. Según las analíticas de nuestro canal, el 70% de las personas que ven este podcast y consumen nuestra música no se suscriben. Suscríbete al canal, prende la campanita y comparte con las personas que creas conveniente. Yo digo que cuando tú sanas te conviertes en alguien atractivo o atractiva. Pero no entiéndase atractivo como alguien que atrae, un imán. Exacto. Yeah. Atraigo oportunidades, atraigo dinero, Exacto. atraigo riqueza, atraigo personas, atraigo relaciones, atraigo lugares, experiencias. Y es verdad, porque uno cuando pone su confianza en el Señor, es así. Yo escuché de Dios toda mi vida,
pero sentado así, no con micrófonos, pero sentado y hablando en un grupo, entró la ficha. El clic. Todo esto se va a ir. No tiene valor. Only this right here, this right here. Y cuando te das cuenta, o crees la palabra de Dios y la vivís, o crees la palabra de Dios y no la vivís. Que creo que es la diferencia del gozo. Porque al fin y al cabo, si realmente los autos lindos, todo eso, son cosas nada más. Wow. They're just here. Y son como algo que vas a tocar y va a desaparecer. It's gonna be gone. Y ahí me di cuenta que lo único importante es lo eterno. Vamos a pasar, no un día, es para siempre, para siempre, para siempre, es eternidad. Ese es el valor. Pero cómo vivir la vida aquí, como él dijo, en abundancia de él, con su presencia, you know. A mí me fascina vivir acá. Mi slogan es tell everyone that life is good, but eternity is better. A ver. I like it. I really love it. Estoy diciendo, repítelo. Tell everyone that life is good. Dile a todo el mundo que la vida es buena. Pero la eternidad es mejor. Está buenísimo. That's it, man. Está buenísimo. Dani, entrando al tema del liderazgo, porque sé que tienes un rol como pastor. ¿Cómo te convertiste en pastor? Y tengo una pregunta muy específica y es, ¿cuáles son algunas cosas, puedes mencionarme 2 o 3, que los pastores que los pastores sufren en silencio y que nadie dice por el simple hecho de querer lucir bien ante la congregación? Good. Yo siempre quería servir. Nunca quería ser pastor. Porque el pastor era mi papá, el pastor eran esas, sí, tú vienes de personas. Generaciones de pastores. Entonces yo los veía. Yo por 20 años hice el trabajo de pastor. Y finalmente se sentó mi papá y mi tío y me dijeron, ¿por qué no sos pastor? Te hemos pedido. No me gustan los títulos. Dice, no es un título, lo estás haciendo. Por eso te estamos nombrando. Y creo que esa es la clave. Cuando uno quiere ser pastor, ten cuidado. Haz el trabajo de pastor y vas a ser un pastor. Es un título, es un llamamiento. Alguien que realmente quiera hacerlo, si lo hace, es pastor para mí. Pero muchos buscan el título. Yo no quería el título por la familia, pero después de tener título he notado que la gente quiere título. Y los títulos no son líderes. Estoy 100% de acuerdo. Líderes, la gente... si quieres saber si sos líder, mira para atrás si hay gente siguiéndote. Epa. Y normalmente la gente no te sigue porque no tienes nada que decir, o te sigue porque tienes algo para decir. No sé. Y la gente ¿Cómo te convertiste en pastor? Básicamente tu papá te dijo, no, es porque ya estás haciendo esto. O sea. No, a los 12 años en la iglesia alguien me contó que necesitábamos a Jesús, aunque lo había escuchado, y yo dije, yo quiero conocer a Jesús. Fui ese verano a un crusade de Billy Graham. Cruzada de Billy Graham. Ajá. Mi papá era mi suegro, que no era mi suegro en ese entonces, eran 2 otros pastores, y yo fui porque había actuado mal, me había actuado mal y me mandaron. Ok, como un castigo. Un castigo. Pero yo escuché todo y me encantó. Y me acuerdo estando abajo, la gente estaba vendiendo Biblias. Okay. Me acuerdo The Living Version, esa versión,
y era $6 la Biblia. Yo lo miraba y lo miraba a mi papá. Estaba hablando, espera. Me miró, digo, quiero comprar esta Biblia. Y me miró con una cara como diciendo, ¿para qué te vas a comprar? Pero me miró y me dijo, te la compro si la lees. Dije, ok. Esa Biblia estuvo en mis brazos por 5 años o 6 años. Esa misma Biblia la leí 5 o 6 veces entera. Me enamoré de la Biblia. No entendía mucho, pero era palabra viva que estaba entrando. Claro. Ese fue el cambio. Estabas alimentando tu mente con la Biblia. Con cosas que no entendía, pero estaban, they were becoming alive. So, ese fue mi entrada a la pasión que tengo para servir a Dios. Yeah. ¿Cuáles son esas cosas que los pastores sufren que no dicen por lucir bien ante la gente de la congregación? La verdad es que te preparan en la Biblia, te preparan, yo tomé cursos, seminarios and everything, y te dicen todo lo que tienes que decir, pero no te dicen lo que va a pasar y las cargas que uno tiene que llevar. Llega un momento que suicidio. El suicidio. Los pastores y doctores son los número 1. En las estadísticas. Ya, Wow. y hay una razón por eso. Pues están llevando la carga de personas. Y si no sabes llevar la carga de una persona, te puede matar. Porque no fuimos creados para eso. Los pastores tampoco. Yo no fui creado para llevar tu carga. Yo fui creado para llevarte a Jesús que lleve tu carga. Y muchos aprendemos que tenemos que llevar esa carga porque somos pastores y no podemos hacerlo. We can't do it. No fuimos creados para eso. Y eso nos está matando. Y las cargas que queremos hacer cambios y no podemos, pero más que todo las cargas de otras personas, y a veces sufriendo, dándole todo y no hay cambio. ¿Y qué me pasó a mí? Trabajando con jóvenes y no había cambio. Y mi papá me dijo un día, me paró, yo bien frustrado, me dijo, take your time, toma tu tiempo. Todo tiene su tiempo y va a crecer. Quizás ni veas los frutos de lo que estás haciendo hoy. 10, 15 años después, estoy caminando casi en cualquier parte de Houston y alguien que me para, hey, me acuerdo que vos estuviste y pasaste tiempo conmigo, y yo honestamente no me acuerdo a veces el nombre, porque había tantas personas constantemente, pero el impacto que uno hace no se da cuenta. Y me gustaría decir, sí, yo doy, pero ni me acuerdo del nombre de la persona, pero estaba haciendo lo que Dios quería que yo haga, pero si la carga, if you carry it, nuestro cuerpo no lo puede mantener. I mean, we can't do it. Wow. Y tu mente es lo peor, porque la mente es lo que empieza a destruir a los pastores. Y si notas, muchos pastores terminan mal. No entiendo por qué. La palabra nos libra y todo, pero a veces lo que vos hiciste es una pregunta, si somos suficientes. Y si uno no se cree suficiente, va a buscar algo para sentirse así. Alcohol, sexo, pornografía, something. Algo, sí. I mean, y no porque son personas malas, están buscando algo para sentirse bien o salir de sentirse esa presión. Y estoy hablando de todos, no solo pastores. Todos buscamos algo y ese algo termina siendo, creemos que es el problema, pero ese no es el problema. El problema es las heridas que tú estabas nombrando, de niñez, de estos padres. Esas son las raíces que nunca llegamos, pero cuando se sanan esas, nos sanamos. So. ¿Tú crees que en la iglesia lo que pasa es que
eso es un tema muy profundo y es como tras bastidores en las iglesias y con los líderes religiosos, pastores, apóstoles, el título que tengan. Porque yo he notado a través de mi experiencia, me crié en un contexto cristiano evangélico, pero hoy por hoy no veo a Dios sin filtros religiosos, y pasaron años para yo poder tener una relación de verdad, siendo yo, no hablando como hablan en la iglesia, no vistiéndome como visten en la iglesia, siendo yo, siendo Hernando realmente con Jesús. Y es que he podido ver ese punto que acabas de tocar, y es que los pastores, los líderes religiosos, no, la mayoría, no están capacitados para lidiar con los problemas de la gente. Yeah. Y la gente los ve como un líder y tengo que decirlo de esta manera, los pastores se venden como que somos nosotros y aquí nosotros, Dios nos usa a nosotros, y mira cómo Dios me bendice a mí y Dios me usa a mí. Entonces se crea la iglesia se vuelve fanática del pastor. Yes. Y creen que el pastor es el favorito. Y el pastor es responsable de crear esa ilusión en la gente. Entonces, vemos gente rota con traumas de niñez que creen que la solución es ir a su líder espiritual de su iglesia local, en el país que sea, y encontramos que la persona no está capacitada para bregar y lidiar con los problemas internos de cada persona. Por ejemplo, tuve uno de mis mejores amigos en Venezuela, tuvo una crisis matrimonial, que creo que todas las parejas pasan por eso, pero fue a sus líderes espirituales, personas que yo conozco de hace muchos años, y que yo le dije con toda propiedad, esas personas no tienen la capacidad, no están preparadas para ayudarte realmente a guiarte a ti y a tu esposa en este asunto. No, pero ellos son mis padres espirituales, entonces yo tengo que ir a ellos. No está en lo incorrecto, está en lo correcto. Pero es lo que yo veo más allá. Es como que estas personas no tienen la capacidad, no tienen la preparación psicológica, porque creo que no todo es espiritual. No, yo 100%. Ese es el problema, no todo es espiritual. Jesús vino acá en forma de ¿qué? De hombre. Ajá. Para solucionar un problema del hombre. Un problema espiritual, pero vino acá para ser hombre. Entonces, eso ahí nomás te dice, es una mezcla, y creo que la psicología ha terminado siendo algo lejos, oscuro, pero es algo que puede ser bueno, porque somos tres partes. Hasta de vergüenza. Yes. Como que si está yendo al psicólogo, da vergüenza decir que voy al psicólogo. Exacto. Pero no tendría que ser así. Y creo que tienes razón, los pastores no están preparados, pero también no están preparados para llevar la carga, y no entendemos todos los problemas, las situaciones, porque hay cosas que no hemos vivido. Y creo que también la gente lo ponen al pastor en un nivel... Un pedestal, sí. Y cuando cae, es el desastre. Ahora, si tú levantas tu copa, yo levanto la mía, y la tiramos, las dos copas están rotas, ¿verdad? Correcto. Ahora, si yo piso la tuya va a estar un poco más rota. La diferencia es que yo sé que estoy roto, primero, si no, no puedo. Y segundo, si yo sé que estás más roto, tengo que ayudarte a ti más. ¿Por qué? Porque has sufrido otras cosas, o viceversa. Claro. Pero todos estamos rotos. Algunos sabemos y otros estamos más rotos que otros. Pero no sabemos. Y no sabemos. Y si no sabemos, no podemos sanar. Nunca se va a sanar. Es como en el tema de la finanza, la gente tiene un proyecto, un negocio, whatever, lo que sea, y van al pastor y dice: pastor, quiero que ore por este proyecto, por esta empresa, por este emprendimiento. Y está bien orar, pero no todo es oración. Creo que los pastores deben saber redirigir humildemente
reconocer que no saben, que no pueden, y decirle, sabes que te voy a referir con fulano de tal, que tiene una empresa y que puede ayudar a tener un crédito con el banco o a conseguir un préstamo o a conseguir el local o relacionarte con alguien que te ayude con eso. Yo no puedo. Yo creo que eso es... Yo estoy de acuerdo y creo que las iglesias buscan mucho ofrendas. En nuestra iglesia, si hablamos de ofrenda una vez al año, es un milagro. ¿Por qué? Porque eso no es la solución. Creo que nosotros tenemos que crear oportunidades, negocios que den trabajo y dinero a ministerio. Y estamos haciendo mucho más que crear una ofrenda. Ofrendar es bueno, no es malo, pero yo creo que también mucha gente lo usa equivocadamente. Para manipular, sí. Yes. Yo creo que si todos darían lo que Dios pone en su corazón, nunca tendríamos falta, sobra el dinero. No es el monto, es cómo lo hacemos. ¿Tú crees que los líderes... Esta es la pregunta, déjame formularla bien. ¿Al líder el fracaso lo forja o lo destroza? A ver, explícamelo. Al líder, el fracaso, ¿lo forja o lo destroza? Todo depende. Desarrolla. Puede destruirte. Tiene que destruirte un poco. Porque tienes que ir por los pasos que van todos cuando pasa algo. Y si no vas por 2 pasos, entonces normalmente no vas a mejorar. Yo creo que todos pueden mejorar. Yo creo que Dios puede restaurar. Dice la palabra de Dios que Él está haciendo todo nuevo. Entonces Él puede hacerlo. Pero todo depende de la actitud de la persona. ¿Por qué? Porque uno no es arrepentimiento nada más. Es ir por el proceso. Ver a quién lastimaste o quién te lastimó. Ofrecer perdón. Pero no con palabras. Eso toma tiempo. Una herida toma tiempo para sanarse. And it's okay. Pero cuando el tiempo correcto, el proceso tiene que pasar, si no, no hay sanidad. Y cuando no hay sanidad ahí, nunca va a estar restaurado la persona. Creo que tarda mucho, ¿por qué? Porque están viviendo en ese círculo, que se sienten mal porque lo que hacen es un círculo, de una rutina. Condenación y no son libres, pero tampoco a veces son sinceros con ellos mismos. Okay. Dime algo con respecto a tus relaciones. Tú has tenido siendo pastor, criándote en la iglesia, hablamos de que te has sentido insuficiente como hombre. Tú has tenido crisis matrimoniales con tu esposa, han pasado situaciones donde han pensado en separarse y siguen en pie. O sea, ¿cómo has hecho tú para mantener tu relación? Yo creo que todas relaciones van a tener situaciones difíciles, algunas más que otras. ¿Por qué? Porque 2 personas vienen quebrantadas, broken, y hasta que primero no saben que están broken. Ajá. Y cuando tan difícil, he intentado toda mi vida arreglar mis problemas, ¿cómo voy a arreglar el problema de otra persona? No, entonces empiezan así. Por eso yo digo a todo el mundo, vayan a un psicólogo antes, vayan a un consejero, hablen de las cosas que tus padres te molestaron, cosas que te dijeron que no, cosas que te sintieron sentir mal. ¿Por qué? Porque si hablas ahí, tienes esperanza. Y si no hablas ahora, la vas a actuar después. Son las cosas que no decís, las vas a forzar en una forma 10, 15 años después. Y yo creo que todos tienen sus rosas. ¿Por qué? Porque entran con la mentalidad, tú tienes que dar 50 y yo tengo que dar 50. Y no, yo tengo que dar todo. Y tú tienes que dar todo. Y cuando no trabajas es cuando uno da todo y la otra persona no da todo. Y el problema con el amor es, and this is a hard one, porque estamos hablando de
hace millones de años y todavía no entendían. El que ama más siempre va a ser esclavo. Ok. Porque si, por ejemplo, tú me amas más a mí, ¿quién tiene el control? Tú. That's right. Y eso es lo que normalmente pasa en un matrimonio. Uno ama más. Siempre hay uno que da más. Da más, ama más y tiene una pasión un poco más, aunque los dos tienen, pero el que cree que puede vivir sin esa persona, yo me di cuenta, yo no puedo vivir sin mi esposa. I cannot live without her. Ahora, si Dios la llama a su presencia, sí, pero que ella esté viva y yo no estoy con ella, para mí no es vida para mí. Ahora, porque yo la amo, yo quiero estar con ella. So, así lo veo yo, pero es difícil porque el riesgo es amar más, y cuando uno ama más es esclavo a la otra persona. ¿Y cómo tú mantienes ese balance en tu relación? ¿Lo hablas con ella? ¿Ella está consciente? Hemos estado casados 27 años. Okay. Vamos a cumplir 28 ahora, pero es constantemente hablando las cosas porque los hombres somos un poco más necios, nos olvidamos rápido de la última conversación y estamos volviendo a los mismos. Honestamente, nadie es perfecto, pero creo que a veces el hombre o yo soy más duro para dar pie, pero porque no nos damos cuenta. A veces creemos que queremos lo que ella quiere, pero nada que ver. Que todo está bien y realmente no sabía que no quería el auto lindo que yo quería. Y yo sí. Ok. ¿Tú has ido con tu esposa a psicólogo? ¿Han tratado cada uno problemas internos, por lo que entiendo entre líneas, por lo que me compartes? Uh-huh. Y así han podido permanecer. Cuando empezamos nuestra relación fuimos a los primeros 5 años para todos. Es difícil porque un proceso de adaptación. Estás adaptando a algo totalmente diferente, entonces tienes que luchar un poco más, pero son principios también. Yo creo que orar juntos, pasar un buen tiempo en oración y adoración rompe el yo. El ego. Entonces, porque al fin y al cabo es el ego. Sí, puro yo ego. Te voy a ganar o tú me vas a ganar. One or the other. Es el ego. Pero cuando pasamos tiempo adorando y con el Señor, el ego está más bajo y nos llevamos mejor. Entonces, a veces es bueno decir, si estás en cualquier relación, time out. I just need a time out. Porque las cosas que voy a decir van a herirte más. Y si algo que me arrepiento es que no hice eso más. Si you know what, time out. Espera, porque creo que tú tienes que pasar más tiempo con Dios y yo también, porque cuando paso más tiempo con Dios, el ego se va y ahora el ego se está subiendo. Y cuando el ego sube, decimos palabras que quizás no son reales, pero si las crees, es una verdad para ti. Y creo que yo he dicho cosas que me he equivocado y le he lastimado a ella, y creo que ella ha dicho cosas a mí y quizás por ni con maldad, pero sí. Era por la presión esa que le di, y terminamos los dos con heridas que tardan más tiempo para sanar porque y hay épocas que está todo bien, porque estamos alineados, we're going together, estamos caminando uno al lado del otro, como dice la palabra de Dios. Pero cuando ella está caminando para allá y yo para el otro lado, la comunicación doesn't work. Pero es tiempo. Yo trabajo mucho en mi trabajo, pero también es trabajar en tu relación. Ser intencional. Y con tus hijos también. Una vez al mes. Nosotros para no tener tanta terapia, lo que hicimos es, aunque no teníamos mucho dinero cuando nos casamos,
cada 2 meses nos íbamos por 3 días. Jueves a la noche y volvíamos domingo. Donde sea. Manejar a Florida, manejar a San Antonio, para estar solos. Eso nos ayudó mucho. Desconectar de la rutina. Ya. En vez de programar una vacación una vez al año, que es hermoso, y todo bien, y el resto del año peleando, decimos hacerlo cada... Un break. Y que es mentira, pero es verdad. No. Empezás cada quarter y fueron los mejores tiempos de nuestras vidas. Porque nos íbamos cuando ya la presión empieza, ya, take it off. Y nos encantaba la playa, encontramos algo que a los dos nos encantaba y... Disfrutaban. Oh, yeah. So, hay que disfrutar juntos, porque si no... ¿Cómo manejan ustedes dos la finanza como pareja? Yo siempre entendí cuando uno se casa, la palabra dice que son uno. Mi filosofía es tener cuentas juntos. Si ella quiere tener una cuenta separada con un propósito, pero todos sabemos lo que hay. Para mí es un libro abierto. Yo tengo varios negocios, entonces ella no ve todo, claro, porque hay varios cambios y he tenido socios, pero ella sabe todo lo que tenemos siempre. Y nunca, mi filosofía es nunca es tu dinero, mi dinero, es nuestro dinero. El momento que uno dice, this is my money, este es mi dinero, no es malo, pero estás poniendo una línea de separación. Una línea en la arena, se puede mover, pero es una línea. Al fin y al cabo, si somos uno, y te digo a punto que le dije a mi esposa, si un día nos separamos, 50 y 50, digo, no, todo es tuyo. Yo me voy con la ropa que tengo, pero todo es tuyo. Pues al fin y al cabo, yo mañana el dinero will chase me, I'm fine with it. Pero son cosas, ¿no? Me parece hermoso porque, a ver, veo mucho valor en eso que tú dices, porque es lo que tú vienes diciendo, de que tú das el 100%, ella da el 100%, no es 50-50, no es 50-50, es 100-100. Entonces, si tú das el 100 y tú eres capaz de decirle a ella a puertas cerradas, si nos llegamos a separar, yo te dejo todo. O sea, es decir, que hasta después de que termine contigo y no esté más contigo, yo te sigo dando todo. Ella también tiene esa disposición de que yo no te voy a soltar porque yo te estoy dando todo y voy a seguir dando todo. Y ella es una persona increíble. El amor que tiene por Dios, entendió la gracia, la misericordia, me ha enseñado a mí otro nivel. Lo entiende mucho más claro que yo a veces, y yo tendría que estar mostrándole a ella cosas, pero ella lo entiende muy claro, y lo vivió, y tiene una pasión por la gente, especialmente para niñas y mujeres que están sufriendo. Ella da el corazón, so she's good. Es muy y ella estudió psicología, Ah, no, papi, pero ven acá. Después de la vida. Después de casados. Ah, mira. Ya. Que es una mujer muy entendida, con un contexto bastante amplio. Ya. Yo me imagino que las conversaciones con ella deben ser espectaculares, ¿o no? O sea, excellent. O sea, yo la puedo invitar. Vos invitaré. Yo no entiendo todo lo que dice, pero pretendo. Ni que hago que entiendo. Yo nada más muevo la cabeza y digo, sí, mi amor. No, te va a encantar. She'll love it. Te quiero hacer una pregunta y otra pregunta para ir ya finalizando. Y es con respecto a la salud. Tú como hombre. A mí me impactó mucho cuando yo llegué a conversar contigo, porque yo en frases como las que dijiste ahorita, lo de la frase que dijiste en inglés, sobre que es bueno, broken, that one. Ese ejemplo, tú dijiste algo mientras yo estaba en el púlpito conectando la guitarra. Con respecto a algo, a la hombría o la masculinidad, que yo quedé así como campaneado. Y yo dije, Dani como que conoce, como que es un hombre que ha trabajado en sí, en él.
Entonces yo como que eso a mí me conectó. Yo dije, Dani es un hombre que ha trabajado en él. Y es algo que a mí me llama la atención porque la mayoría de los hombres, lamentablemente, no somos conscientes de nuestras heridas y no nos trabajamos. Yeah. Y durante la relación llevamos esas heridas, las cargamos y herimos a la pareja nos hiere a nosotros. Pero me impactó mucho que tú eres un hombre con un contexto, con un despertar consciente, que no solamente sabe de Biblia, sino que también se conoce, que sabe pasar tiempo para ti y todo ese tema. Entonces, esta serie, la gente no sabe, pero quiero que sepa que esta es una serie de 10 capítulos donde estoy enfocado en la masculinidad, en la salud, la espiritualidad. Entonces quiero saber cómo tú manejas el tema de la salud, tu físico, tú haces ejercicio, le das importancia a lo que comes. Yes. Cuéntame sobre eso. ¿Cómo Dani se maneja? Yo creo que eso es muy, muy importante y creo que eso también te ayuda en tu matrimonio, te ayuda en varias cosas, porque Dios, este es nuestro templo y lo tenemos que proteger. El tiempo que lo tenemos va a ser determinado normalmente en cómo lo tratamos. Obviamente pasan accidentes, pero yo por mucho tiempo me cuidé, por unos años aflojé y había aumentado mucho de peso y me empezó a doler las rodillas, diferentes cosas, y ahí me di cuenta que si seguía en ese paso iba a terminar peor y probablemente problemas de corazón. Entonces ahí determiné qué puedo hacer. Yo camino todos los días, creo que todos tendríamos que caminar algo. No me mato por hacer ejercicio, pero creo que todos tienen que hacer 15 minutos a media hora. ¿Por qué? Porque despierta tu mente, despierta físicamente. Eso también nos despierta espiritualmente si despertamos físicamente. Y mantenernos bien en el sentido de peso y todo, nos sentimos mejor, proyectamos algo más positivo. Proyectamos algo positivo, la gente quiere estar donde la gente sabe dónde va. Seguridad. Y yo siempre digo, a veces no sé dónde voy, pero la gente va a pensar que sé porque voy a seguir yendo para adelante. Y yo para la escuela, que no tenía miedo para ir, alguien me explicó así. Yo tenía 18 años, me dijo, ¿cuántos años vas a tener si estudias tu carrera de contador? 4 años. Dije, voy a tener 22 años. Dijo, ¿y cuántos años vas a tener en 4 años si no estudias tu carrera? Dije, 22 años. Dijo, vas a llegar a los 22 años con tu carrera o sin tu carrera. Decidí tú lo que vas a hacer. Igual que el ejercicio. Yo tengo 55 años. Yo quiero tener 75 años y estar physically in shape. ¿Por qué? Porque me quiero mantener para mi esposa. Primero, me quiero mantener para mi Dios, me quiero mantener para ver mis hijos, para ver mis 2 nietos algún día, y no puedo si no me cuido. Y eso también te ayuda en el labor de dinero. Ves el dinero como ves tu vida también. So it's not easy. Y bueno, la última pregunta, y quiero que me respondas con respecto al liderazgo como empresario. Te escuché hablar de que has tenido socios. ¿Cómo ha sido tu relación con esos socios al crear empresa? O sea, lo que quiero saber más es la mentalidad de liderazgo y en relación corporativa. ¿Cómo tu relación con Dios, cómo tú manejas tus negocios y tus relaciones y sociedades con tu relación con Dios? ¿Cómo hay negocios donde tú ves la oportunidad de sacarle provecho y te olvidas de Dios y sacas más dinero, o te mantienes al límite y no importa que gane menos, yo me mantengo al margen? Yo creo que yo he tenido como 28 compañías. Yo creo que
¿Cuántas? 28 compañías. ¿Por qué tantas? Pues estuve en medicina, es para otro podcast, pero Okay. los doctores estaban manejando varias cosas por UT y los residentes salían de ahí y me vieron como líder, entonces comencé varias cosas. Ok, vieron cualidades de liderazgo Yeah. y tuviste 28 empresas Yeah. y entonces. Y yo creo que todas pueden ganar y algunas van a ganar y perder, ¿ok? Y lo más importante de las empresas, si tenés socios o no, es, como dicen, do the right thing. Tiene que ser win-win, ganar y ganar para que sea un buen trato. Y es difícil encontrar gente así. Yo aprendí que cuando estás sentado en la mesa y alguien quiere todo, dale todo y andate. ¿Sabes por qué? Porque te van a terminar robando o sacándote todo. Lo aprendí de una forma dura, pero lo aprendí. And it's okay. No todos tenés que ganar en cada deal. Y quizás esa oportunidad no sea una oportunidad para ti. Oh, está buenísimo. Y Dios te tiene que librar porque uno entramos con una visión clara, pero tenemos que parar un segundo. Si realmente confiamos que Dios tiene control de todo, es lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor, pero lo mejor para mí o lo mejor para lo que Él sabe que es mejor para mí. Oh, está buenísimo. So, I don't know, a veces yo creo que yo soy Dios y yo sé más que Él, pero Pero es la sabiduría de Dios también, el Espíritu Santo, que te hace ver más allá. yes, pero tengo que estar atento a eso, porque si yo veo Ver lo que las yo red flags. quiero, nada más, y yo he hecho ese error, y igual gané, no es que hice algo terrible, pero no consulté con Dios, porque yo dije, esto que quiero, sé que yo sé que Dios quiere eso para mí. Porque es dinero y es lo que yo quiero. Ya, y no siempre es así, you know? Y he sufrido mucho también, he perdido mucho dinero y uno se da cuenta ahí que, de nuevo, que es importante. Y para mí el rico es el que no necesita nada. Y yo puedo estar feliz contigo con un micrófono, sin un micrófono. Si estamos felices, we're rich. Tomándote un cafecito con nada. Muy rico el café. Esa cafetera que tengo es No. Rockstar, la mejor. Vamos a poner aquí de próxima vez. Hay que cobrar promo. Diga, no, mentira. Tú sabes que capto algo muy valioso de lo que acabas de decir, y es que si alguien quiere todo, dáselo todo, porque quizás esa oportunidad no era para ti. Yo lo interpreté de esta manera, como que no es la única oportunidad. No es la única parte. O sea, si tú actúas como que es la única, estás actuando desde la necesidad y la escasez. Yes. Es como que no hay más, y no es verdad, sí hay más. Y esa no es para ti, hay una mejor. O sea, ¿por qué desesperarte y tomar una decisión desde la necesidad y la escasez como si no van a haber más? Pero sí hay. Y vos sabes lo que es un martillo. Sí, claro. Okay. Cuando sos un martillo, todo se ve como clavo. Uf, papi. No seas martillo, you know. ¿Ah? No seamos Seamos clavos. Ya, pero cuando uno es una forma, siempre va a haber todo igual. Y eso es lo que hay que cambiar, es lo que hay que verlo como a través de Dios, lo que quiere Él. You know? Lo que yo quiero, yo ya sé lo que quiero, pero lo que yo quiero no significa que es para mí. No, eso del martillo me dejó. Está buenísimo. Señores, si ustedes están siendo bendecidos, si su conciencia se está expandiendo, están aprendiendo sobre las experiencias de las personas que están sentándose aquí, tomándose un cafecito aquí con su servidor, suscríbanse al canal, formen parte de mi comunidad, Nando Guitarit. Yo estoy disfrutando demasiado este proceso
Por ahí gente me felicitó con el primer podcast porque parezco que tuviese toda la vida haciendo esto. Es primera vez, la verdad. Y también me estoy descubriendo en este proceso y lo estoy disfrutando al máximo. Me encanta mucho conversar, tener conversaciones profundas, no superficiales. Y una de las cosas que le digo a mis invitados, como a Dani, es vulnerabilidad. Quiero profundidad, quiero conocer, no solo consejos o tips, son este tipo de consejos y cosas, experiencias. Entonces, creo que la riqueza, vamos a lo mismo a lo inicio, no es materiales, intangibles, el alma. Y qué tremendo. Creo que con eso respondiste la primera pregunta, y es al darte cuenta, cuando mencionaste que te diste cuenta de que estabas con tu esposa, con tus hijas y tu papá, dijiste, no necesito nada más. That's right. It's perfect. Imagínate a alguien construyendo un castillo lleno de lujos, carros, pero sin nadie con quien compartir. Hay muchos. El castillo vacío, grande, grande, que se ve de lejos, pero vacío, no hay nadie. La soledad más impactante de este mundo en esta época que estamos viviendo. Tenemos más tecnología, la soledad está ahí. Hubo un tiempo de mi vida que yo comencé a disfrutar la soledad, la soltería, abracé la soledad y me hice amigo de la soledad. Ahora estoy conociendo un lado de la soledad. Yo creo que aquí en Estados Unidos la soledad es muy diferente. Muy diferente. Es muy diferente. Very different. Y creo que es un poco dañina y tóxica. Entonces, por eso entiendo la cultura norteamericana, porque los hombres reaccionan cuando una latina los saluda como una latina saluda. Con esa alegría, con esa energía, con un beso, con un abrazo. Porque aquí la soledad es un tema bastante delicado. Y creo que hay que cuidar las relaciones que tenemos, los amigos, la familia. Y bueno, nada, señores, con esto nos despedimos. Estoy contento de tener aquí a Dani. De verdad, Dani, gracias por venir, gracias por tu tiempo. De verdad gracias que a muy ti. valioso. Gracias por lo que haces. Y lo conocí hace poco a Nando y impactó mi vida. Y sé que tiene algo muy especial para dar al mundo. So, thank you for having me. Thank you for accepting the invitation. Bueno, señores, suscríbanse al canal una vez más, comenten cuál fue el testimonio, la historia que más les impactó de Dani. Voy a estar dejando en la descripción del video los contactos, las redes de Dani. Dani no usa muchas redes, ¿o sí? No uso muchas redes. Ya estoy muy ocupado, pero tiene mi número, pueden contactarme lo que quieran. Listo. Y bueno, con esto nos despedimos. Dios me les bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y que tengan excelente día, tarde, noche. Dios me los bendiga. Chaito.